Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a las lecturas del Libro de Mormón Express. No olvides alistar tus escrituras electrónicas o físicas para que podamos empezar. Y recuerda descargar la aplicación de Scripture Plus, que es completamente gratis, y ahí podemos sacar mucho más contenido para la clase del día de hoy. Como lo pueden ver, el día de hoy trataremos el capítulo 20 de Primer Nefi, así que también se pueden ubicar ahí para que podamos empezar nuestra lectura. Este capítulo es un capítulo interesante porque reúne bastantes cosas que ya hemos hablado en capítulos anteriores y en clases anteriores. Primero vamos a ver cómo Nefi toma las palabras de Isaías y las compara a su pueblo, pero también a la situación que él está viviendo. Entonces podemos empezar a ver los ejemplos de las lecturas anteriores. A Nefi le encanta hacer paralelismos con el pueblo de Israel, aquí lo vamos a ver también. Pero la clase anterior también vimos la manera correcta de estudiar las escrituras, o sea, colocar lo del pasado en el presente y aplicarlo a nosotros. Pues asimismo lo hizo Nefi con toda esta lectura de Isaías. Así que vamos a ver cómo él refleja esta historia a su familia. Escuchad y oíd esto, oh casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel y habéis salido de las aguas de Judá, o sea, de las aguas del bautismo, las que juráis por el nombre del Señor, y hacéis mención del Dios de Israel, mas no juráis ni en verdad ni en rectitud. Y no obstante, que de la ciudad santa os hacéis nombrar, no os apoyáis en el Dios de Israel, que es el Señor de los ejércitos. Sí, el Señor de los ejércitos es su nombre. He aquí, yo he declarado las cosas anteriores desde el principio, y salieron de mi boca. Y lo hice porque sabía que eres obstinado, y tendón de hierro es tu cerviz, y tu frente de bronce. Nuevamente, como lo pudimos ver en el capítulo 19, Nefi compara estas escrituras a su vida en la actualidad. Así que si vemos a la familia de Ley y sobre todo las actitudes de Lamán y Lemuel, podemos darnos cuenta que realmente estas escrituras aplican a ellos. Me gustaría que leyéramos lo que dijo Ken Brown, que es ex profesor de escritura de BYU, dijo acerca de estos pasajes. El profundo, a veces terrible, impacto que la caminata en el desierto hizo en el alma y la memoria de Nefi, creo yo, puede verse en la elección de los pasajes de Isaías, que siguen la narrativa del viaje de su familia a la tierra prometida. Y es que es muy fácil ver cómo algunos acontecimientos y algunos pasajes específicos de Isaías se comparan a la familia de Ley. Veamos dos ejemplos. En el versículo 2, Isaías habla de las personas que de la ciudad santa se hacen nombrar y que no se apoyan en el Dios de Israel. Esto hace una comparación similar a la condenación de Jerusalén hecha por Ley y por otros profetas. Ahora veamos el segundo ejemplo, que va mucho más dirigido hacia la familia de Ley. Isaías vuelve y habla de las personas que son obstinadas y de tendón de hierro en su cerviz. Esto nos hace ver que Nefi sin duda esperaba que sus hermanos, que eran desafiantes, pudieran reconocer que eran de dura cerviz y que tenían un corazón muy duro. Así que estas semejanzas que Nefi encuentra en las palabras de Isaías nos explican mucho más de por qué Nefi citaba estas palabras a sus hermanos, para que ellos pudieran abrir sus ojos. Ahora, tomamos las escrituras antiguas y las colocamos para nosotros. ¿Estamos siendo nosotros de dura cerviz? ¿Nuestro corazón está siendo duro y en realidad no queremos escuchar las palabras del Señor? Estas escrituras no solo se aplican para la familia de Nefi, sino también se aplican para nuestra vida en la actualidad. Así que continuamos leyendo del versículo 5 al 8. Y te las he declarado aún desde el principio, antes que sucedieran te las manifesté, y las manifesté por temor de que dijeses, mi ídolo las hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo viste y lo oíste todo, y ¿no queréis anunciarlo? Y que desde entonces te he mostrado cosas nuevas, sí, cosas ocultas que no sabías. Ahora son creadas, y no desde el principio, ni aun antes del día en que las oíste te fueron declaradas, para que no dijeras, he aquí, yo las sabía. Sí, y tú no oíste ni supiste. Sí, no se abrió desde entonces tu oído, pues sabía yo que serías muy desleal, y fuiste llamado transgresor desde el vientre.
En estos versículos podemos ver que Jehová sigue haciendo una descripción del gran problema que tenía Israel, ya que Jehová se había comunicado con ellos de diferentes maneras y ellos tenían la tendencia de malinterpretar la fuente de poder de Dios. Por eso es que entonces Isaías les dice nuevamente: mi ídolo las hizo, porque estos israelitas malinterpretaban que no venía de Dios, sino que venía de los ídolos que ellos estaban haciendo. Ahora, ¿cómo esto conecta con la vida de la familia de Nefi? Bien, podemos ver que los israelitas podían ver milagros y el Señor los había sacado de la tierra de Egipto y había hecho milagro tras milagro. Esto mismo se comparó con la familia de Nefi y sobre todo con Lamán y Lemuel. Habían visto grandes milagros, habían visto un ángel y habían sido liberados con grandes milagros de los daños que les estaban sucediendo. Sin embargo, aún con este tipo de declaraciones y demostraciones del Señor hacia Lamán y Lemuel y la familia de Nefi, aún Lamán y Lemuel malinterpretaban estas palabras y estas señales y no entendían lo que Nefi quería que ellos pudieran entender, y asimismo el Señor. Y aquí vemos una comparación del capítulo anterior 19, la clase anterior, donde Lamán y Lemuel se encuentran entre el grupo de los que no escuchan y solo prestan atención y no están dispuestos a hacer las palabras del Señor. Así como en Israel, que no se les fue abierto su oído, entonces asimismo Nefi les declara estas palabras que dicen: sabía yo que seríais muy desleal. Continuemos con los capítulos 9, 10 y 11 de 1 Nefi 20. No obstante, por causa de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía me contendré para no talarte. He aquí te he purificado, te he escogido en el horno de la aflicción. Por mí, sí, por mi propia causa lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. En este punto, Isaías pasa de condenar a Israel a proporcionar esperanza. Bien, vamos entonces con el lado de Nefi. Nefi era parte de la familia y podemos ver en todo su proceso cómo, a pesar de que Nefi era justo, también vivía aflicciones y sufría a medida de este viaje. Y Jehová dice que Israel se ha refinado en el horno de la aflicción. Nefi se veía a sí mismo y a su pueblo siendo refinados en el horno de sus aflicciones. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor nos toma como sus hijos pródigos, como sus ovejas perdidas en el desierto, que están pasando por hambre, por tempestades, por frío, sin comida. Nos toma y nos convierte en nuevas criaturas, como lo hizo con Nefi. Nos está proporcionando las herramientas para que lo podamos hacer. ¿Y cómo sabemos que el Señor logra esto? El versículo 11 nos está dando a entender y demostrando una vez más el poder del Señor. Me encanta ver en las Escrituras cómo no simplemente el Señor nos dice: puedo cambiar tu vida, ¿sí? Si simplemente das devoción a mí y eres un verdadero discípulo, sino que también nos dice: puedo salvar tu vida, puedo convertirte en una criatura diferente, porque mira el poder que tengo. Y es que en el versículo 11 nos dice: por mi causa yo lo haré y mi honra no la daré a otro. Yo, el Señor, soy quien va a hacer ese cambio en ti. Aún en el horno de tus aflicciones, yo, que soy el Salvador del mundo, puedo ir y cambiar tu corazón y todo lo que hay alrededor de tu vida para volverte una nueva criatura en todos los aspectos. Así que, continuando con esta emoción, me gustaría leerles algo que dijo el presidente Dallin Oaks. La mayoría de nosotros hemos experimentado en cierta medida lo que las Escrituras llaman el horno de la aflicción. Algunos se hallan sumergidos en el servicio de un familiar con discapacidades, otros lamentan el fallecimiento de un ser querido o bien la pérdida o demora de una meta digna como el matrimonio o la maternidad. Incluso otros luchan con impedimentos personales o con sentimientos de rechazo, ineptitud o depresión. Mediante la justicia y misericordia de un Padre Celestial amoroso, el refinamiento y la santificación que se logran mediante tales experiencias nos ayudan a alcanzar lo que Dios desea que lleguemos a ser. Leeremos ahora de los versículos 17 al 22. Y así dice el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo lo he enviado. El Señor tu Dios te señala provechosamente, que te guía por la vía por la que debes andar. Él lo ha hecho.
Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, habría sido entonces tu paz como un río y tu rectitud cual ondas del mar. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, declarad con voz de cantos, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió el Señor a Jacob, su siervo. Y no tuvieron sed, los llevó por los desiertos, les hizo brotar aguas de la roca, hendió la peña y salieron las aguas. En estos versículos podemos hablar de diferentes cosas: los profetas, el poder del Señor y la salida de Babilonia. Al inicio del capítulo, Isaías empieza diciendo el problema que tienen los israelitas de olvidar al Señor y ser desleales ante Él. Pero entonces luego vemos cómo el Señor después da esperanza. Luego no solo da esperanza y demuestra su poder, sino que después entonces empieza en estos versículos a dar las herramientas para que ellos puedan hacer y cumplir estas cosas. Vemos entonces que la herramienta número 1 es tener el deseo de salir de Babilonia. Hay que salir de nuestras Babilonias personales. ¿Cuál es mi Babilonia? La de Lamán y Lemuel era que no querían ser dirigidos por su hermano menor. Tal vez la nuestra es el pago de los diezmos. Tal vez la nuestra es que tenemos rencor y resentimiento hacia nuestros líderes o hacia personas que son de nuestra misma iglesia, hermanos, familiares, pareja, y eso no nos deja salir de nuestra Babilonia. Tal vez tenemos alguna adicción que no nos permite avanzar. ¿Cuál es mi Babilonia personal? Y debo encontrarla y desear salir de ella. Luego entonces la siguiente herramienta: los profetas que el Señor ha enviado. El Señor había enviado a este líder que era Nefi, posteriormente el profeta de esta ciudad, que se convertiría en quien los guiaría hacia el camino que el Señor deseaba. Anteriormente citado por Nefi era Isaías. El Señor deja a sus profetas para que sepamos cuál es su voluntad para nosotros en esta tierra. Si necesitamos respuestas a nuestras dificultades y desafíos, las Escrituras y la voz de los profetas actuales son quien nos dirán cuál es el camino que el Señor desea que tomemos. Y por último, me gustaría leerles unas palabras del elder Neal Maxwell, quien nos habla directamente a los jóvenes, pero me gustaría que pudiéramos abrir nuestras mentes y nuestros corazones y que sea un mensaje para todos nosotros. ¿Por qué algunos de nuestros jóvenes se arriesgan a ser hijos pródigos con la intención de dedicar más época de su vida a rebelarse y vivir en Babilonia y sucumbiendo al diabólico grito de independencia? Todos lo hacen. Las muchedumbres no pueden hacer que sea correcto lo que Dios ha establecido que está mal. Aunque piensen regresar más tarde, muchos de los rezagados se encuentran con que el alcohol, las drogas y la pornografía no sueltan fácilmente. Babilonia no deja salir libremente a sus ciudadanos. Esto es una aplicación irónica de aquella antigua jactancia del adversario: no se perderá ni una sola alma. Y muy bien, mis amados hermanos y hermanas, eso ha sido todo por nuestra lectura express. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, deleitarse en las Escrituras y escudriñarlas. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima. Bye.